Así que cuando el enemigo se levanta para hacerme daño, fiel es mi Dios, quien pelea la batalla por nosotros. Sé que cuando las voces del enemigo se levantan para apagar mi fe, mi Dios, tu palabra me renueva y me conforta. Tengo un Dios maravilloso y poderoso que pelea por nosotros. Así como he podido ver, Señor, que en este mundo, o que el príncipe de este mundo se levanta para lastimar a tu pueblo, también he podido ver, bajo la sombra de tus alas permanecemos seguros. Tú sigues siendo fiel, Señor poderoso. Ayúdanos a entender, mi Dios precioso, que tú eres más grande que cualquier gigante que se quiera levantar, que tú eres quien calla la tormenta, que tú eres quien bendice mi familia, que tú eres quien cumple sus promesas, que tú eres fiel y nunca fallas. En el nombre de Jesús clamamos a ti, Señor, para que seas tú enseñándonos el camino. Y te decimos gracias, Dios, porque con la dificultad que podamos enfrentar, aún sabemos que viene la puerta, la vida, la respuesta. Gracias, porque en la cruz nos diste vida eterna, Señor. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Levanta tu voz y dile: gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Dile: gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Entregaste todo allí, vida eterna regalaste al morir. Oh, por tu sangre tengo entrada, por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial, y puedo entrar confiadamente ante ti. Para darte las gracias.
así tu voz, dile Gracias, Señor. bendito Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, sí Señor. Gracias, Señor. Mil gracias, Dios. Gracias, mi Señor. Bendito eres tú. Bendito eres tú. Levanta tus manos y dile, Señor, ¿cómo no estar agradecido contigo? Si en medio de la batalla me has dado la victoria, ¿cómo no estar agradecido si me das nuevas fuerzas cada mañana? Oh, bendito Dios. Levanta tus manos y levanta tu voz. Levántate un cántico nuevo al Señor. Dile, Dios, estoy agradecido por tu misericordia y tu bondad. Tú has sido bueno, tú has sido bueno. Y aunque yo haya sido infiel, tú sigues siendo fiel y me levantas. Tú sigues siendo fiel y me perdonas. Tú sigues siendo fiel. Tú sigues siendo fiel, amado Dios. Oh, bendito Rey de Gloria. Santo eres tú. Santo eres tú. Digno de alabanza. Digno de adoración. Santo, 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 santo. Mil gracias, Jesús. Mil gracias, Dios. Espíritu Santo, gracias. Oh, Espíritu de Dios, te alabamos, te bendecimos. Santo, 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 santo. Ahí en donde estás, levanta tus manos y dile, Señor, estoy agradecido contigo. Estoy agradecido, Señor, con todo lo que has hecho por nosotros. Oh, mi Dios, te pedimos que traigas nuevas fuerzas al que está cansado. Te pedimos que levantes la cabeza de aquel que se siente humillado o derrotado. Te pedimos que nuevamente avives el corazón de aquel, Señor, que ha sido lastimado. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, te pedimos que seas tú ministrando en este día. No los hombres, sino tú, Señor. Te lo pedimos, Jesús, bendito, llénanos. Ven y llénanos. Llénanos de paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ministra salud, porque tú puedes hacerlo. Ministra sanidad en el corazón enfermo, Dios. Te lo pedimos, Señor Jesús. Dile, tú puedes hacerlo, Señor. Yo confío en ti, en tu palabra y tus promesas. Oh, mi Dios bendito, ayúdame a entender. Ayúdame a entender que mi fe no debe estar puesta en lo material, sino en tu gloria y en tu reino. Mi amado Dios es poderoso para levantar. Santo, 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 bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre. Bendito Rey todopoderoso, digno de alabanza eres tú, Santo de Israel. Una última vez digámosle a Él: gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Levanta tu voz y díselo: gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén a esta oración?
Aplauda su grandeza y su fortaleza, por favor. Gracias, Señor. Aleluya. Oh, sí, Señor. Gloria a ti, Dios. Puedes tomar asiento en esta mañana, por favor. Un saludo muy especial a todos mis hermanos que nos acompañan en este día, un día de ayuno, de oración y reunión familiar. Amén. Así que les bendecimos y le pedimos a todos nuestros hermanos que por favor compartan esta transmisión. Amén. Una transmisión que es llena de bendiciones para todos aquellos que se conectan, no con la iglesia, no con la congregación, sino con la iglesia de Cristo, para ser más claros. Amén. Conectados en oración y en clamor, sin importar el lugar en donde nos encontremos, ahí está el Señor, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, no en el mismo lugar, sino en su nombre. Y ahí está la clave de la bendición. Amén. Gracias, muchachos. Samuelito, gracias. Gracias a todos los del Ministerio de Alabanza. Y quiero compartirles en esta mañana 2 noticias importantes. Sí. 2 noticias muy importantes. La primera es que ya iniciamos Instituto Bíblico. Amén. Y el Señor nos da la estrategia, la forma de trabajar en el Instituto Bíblico de una manera más eficiente. Y esta es de manera presencial y o virtual. Amén. El Instituto Bíblico en este momento tiene una página privada de Facebook y les hemos enviado a todos los alumnos inscritos o matriculados en el Instituto Bíblico la invitación para unirse a esta página. Es Instituto Bíblico Fuente de Vida ICS. ¿Listo? Así que por favor acepte la invitación. Es importante que lo haga porque ahí solo se van a transmitir las clases virtuales del Instituto Bíblico y tienen una duración de 1 día y medio, máximo 2 días. Es decir, que pasado día y medio la clase ya desaparece. Por lo tanto, entonces estemos muy atentos, ¿listo?, a las indicaciones para los que quieren estudiar en el Instituto Bíblico. Por otra parte, iglesia, tenemos un grupo que se llama el Grupo de Guerreros, un ministerio. ¿Quiénes forman parte del Grupo de Guerreros? Amén. Y pues todos los que están en las redes sociales que formen parte del Grupo de Guerreros, un grupo designado específicamente para la oración y la intercesión de todos los temas que competen a la oración y la intercesión, que es decir, todo. Todas aquellas personas que amen orar, todas aquellas personas que amen interceder, forman parte de este grupo en nuestra congregación Fuente de Vida. El día 20 de febrero tenemos nuestra primera capacitación de oración. Es necesario saber realmente qué es orar, ¿verdad? Tenemos 2 capacitaciones de oración, 2 capacitaciones de intercesión y 2 capacitaciones de guerra espiritual durante todo este año. ¿Amén? Presenciales o virtuales solo para los integrantes del grupo de guerreros. Esto debe ser claro. ¿Listo? Porque si yo me voy a meter a barrer, por lo menos debo saber usar la escoba, ¿verdad? De la misma manera, si me voy a meter a orar, a interceder, debo saber cómo hacerlo bíblicamente y por qué hacerlo, y es necesario que aprendamos estas cosas. Dice la palabra del Señor que no debemos ser neófitos a la hora de utilizar la palabra. De esa manera es necesario que todo lo que hagamos, lo hagamos con conocimiento pleno y claro. Amén. Entonces, de hoy en 8 días, que es 20 de febrero, tendremos esa capacitación. Y sí, es una capacitación de esfuerzo. La verdad, no tenemos más espacio, ¿sí? Y es a las 8 de la mañana, de 8 a 9 de la mañana. Iniciamos ese día también en ayuno, porque pues los guerreros vienen en ayuno, ¿verdad? Y continuamos hasta terminar el ayuno, que es a las 10 de la mañana. Y los hermanos de Instituto Bíblico continúan con su clase de 10:30 de la mañana al mediodía, o a 11:30 de la mañana, perdón, es 1 hora de clase. Bien, así que no le damos más largas al asunto. Quiero compartir un tema muy especial. Esta semana el Señor me habló de una manera tremenda, porque esta semana tuvimos varias circunstancias. No solamente lo de mi esposa, para los que conocen el accidente que tuvo mi esposa, sino otras circunstancias en el transcurso de la semana. Llega el punto en la vida de todo pastor, digámoslo así, o líder, en el cual sentimos la carga de nuestros hermanos como nuestra propia carga. Amén.
obviamente nuestra actitud con respecto a esa carga es diferente con la carga de nosotros. Así que el título del mensaje de hoy es trabajos y cargas. Por favor, anótelo para aquellos que toman apuntes. Trabajos y cargas. Durante este mes, no sé si se han dado cuenta, aquellos que están conectados con nosotros y vienen a este lugar, Dios ha estado hablándonos acerca de transformar nuestra fe, ¿sí? De renovar la manera en la que desarrollamos nuestra fe. Y nos hablaba acerca de la forma en la que nosotros tenemos la fe. Y nos llevaba a reflexionar acerca de que nuestra fe está enfocada en lo material, ¿sí? Y que Dios es bueno si me da. Dios es misericordioso si me da. Dios ha sido bueno porque me dio casa. Dios ha sido bueno porque me dio carro. Dios ha sido bueno porque me dio tal cosa, porque no me falta el alimento. Y claramente Dios es bueno por eso, ¿sí? Pero también debemos entender que aquel que no está en Cristo y trabaja lo suficiente consigue estas cosas. Amén. Por lo tanto, el creyente debe tener en cuenta que si bien estas cosas son añadidas, nuestra fe no debe estar en Dios para recibir estas cosas. Y lastimosamente hemos enfocado nuestra fe en este sentido. Bien, sino que nuestra fe debe estar enfocada en las áreas sobrenaturales. ¿Por qué? Porque estas cosas vendrán por añadidura. Pasando entonces por ese punto, Dios me lleva a evaluar y analizar con respecto a lo que son las cargas. Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, dice lo siguiente. Mateo 11, 28 al 30, dice lo siguiente. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oremos un momento, por favor. Bendito Rey de Gloria, yo te ruego en esta mañana o en este día que esta palabra, Señor, sea viva para todos nosotros. Te ruego, Señor, que nos permitas abrir nuestra mente para entender lo que nos quieres decir, aún hasta lo más profundo. En el nombre de Jesús, amén. Este es un pasaje bíblico muy conocido, muy citado, ¿verdad? Nosotros solemos usar este pasaje cuando tenemos dificultades, problemas, ansiedades. Amén. Y de hecho, nosotros solemos darle una medida a los problemas dependiendo de la carga que generen en nosotros. Y esto alude pues a que en algún momento el problema o los problemas suelen generar cansancio mental y por ende físico y en la salud. Por esa razón hablamos de los problemas o de las circunstancias como una carga, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo usa la analogía de trabajados y cargados para referirse a los problemas de nuestra vida? ¿Se lo ha preguntado alguna vez? ¿Por qué el Señor Jesucristo usa esta analogía, que es algo interesante, el pensar el por qué Dios o por qué nuestro Señor Jesús dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar? Sencillamente porque hemos decidido pasar por alto lo que estas palabras realmente significan, y eso no nos permite comprender lo que Jesús quiso decir. Ahora, nosotros las traemos conforme a nuestra comprensión de hoy en día, trabajados y cargados. ¿Por qué? Por el mismo concepto que tenemos de los pensamientos que no nos dejan descansar. Amén. Sin embargo, esto alude a algo mucho más profundo. Y quiero que hoy evaluemos toda esta porción de la palabra basados en el significado de las dos palabras importantes que hay aquí. La primera es trabajados. ¿Cuál es la primera palabra? Trabajados, que obviamente viene del verbo trabajar. Trabajo
El trabajo la palabra trabajo que nosotros conocemos no es la misma palabra trabajo que el Señor Jesucristo usó cuando dijo este pasaje. La palabra trabajo que el Señor Jesucristo usó viene del griego tripaliare. Griego tripaliare, así como se pronuncia, T-R-I-P-A-L-I-A-R con apóstrofe arriba, R-E, tripaliare, interpretado como torturar, teniendo la raíz que nosotros conocemos en el latín tardío tripalium. Esto en referencia, ya les explico bien. Entonces partamos del hecho de que la palabra que el Señor Jesús usó fue dicha en griego, ¿listo? Y ese griego significa o traduce ¿qué? Torturar. Y la palabra como tal hace referencia a un triángulo de tortura que usaban los antiguos romanos para castigar a los reos, a los condenados y a los esclavos. ¿Listo? El tripalium, que de aquí viene el verbo tripaliare, era un yugo fabricado con 3 palos, tri de 3 y palium, palos. Yo traje una imagen que conseguí, me puse a la tarea porque a mí me gusta hacer tareas, con respecto a la forma de este método de tortura. Entonces, para los que la pueden ver, ¿sí la pueden ver? Entonces me avisan si se puede ver en las redes sociales, ahí en la cámara. Un poquito más, por aquí, ahí. Esta es la forma del tripalium. Y cuando Jesús dice, venid a mí los que están tripaliare, está diciendo los que están esclavizados o torturados por su esclavitud. Amén. La palabra que Jesús está diciendo hace alusión o está enfocada a todos aquellos que aún permanecen esclavos de sus pensamientos. Por eso Jesús dice, venid a mí los que estáis trabajados. Tremendo, ¿verdad? No es trabajados de ir al trabajo, aunque hoy en día conocemos la palabra trabajo como la tortura o la esclavitud que tenemos que desarrollar para obtener los recursos. De ahí viene todo. Mire cómo viene la palabra hasta donde la conocemos ahora. Pero esto nos habla más de una esclavitud. La posición del tripalium era una posición diseñada para que la persona por ninguna razón pudiese descansar. Por ninguna. Ahora Santiago, ven Santi. Ven acá, les presento a Santiago, un joven muy activo, muy espiritual, baterista de la congregación, un líder activo en ella. Santiago, ¿cuánto pesan estas llaves? Bueno, pero en realidad el peso es soportable. Ok, Santi, tú te vas a parar aquí. Estas llaves que yo tengo aquí pesan alguito, pero en realidad no pesan tanto comparado con algunas otras cosas, ¿verdad? Santi, tú vas a sostener estas llaves. ¿Te incomodan? ¿Te molestan? ¿Son fáciles? Ok, vas a mantener tu mano así. Y mientras yo doy el mensaje, Santi va a mantener las llaves así. No puedes cambiar de mano, sencillamente esa es no, solo esa. Y así como está, ¿ok? Derechita. Yo voy a continuar con el mensaje y ahorita vamos a mirar qué ocurre. Ahora, todos pasamos por situaciones difíciles, pero lo que realmente nos fatiga o nos cansa y nos enferma no es tener las situaciones difíciles, sino no dejarlas ir. ¿Sí? ¿Ha escuchado usted una relación sentimental que termina? ¿Qué es lo que le dicen? Déjelo ir, suéltelo. Gracias. El tripaliarum es una herramienta que no te permitía moverte hacia ningún lado para descansar. Imagínese usted a alguien en esta posición que si se movía hacia allá, todo el peso caía sobre esta pierna, si se movía hacia allá, todo el peso caía, si se jalaba, no había manera de escapar. Y es que la gente, cuando
maquina y maquina, su problema no puede escapar, sea cual sea la situación. Y eso genera una carga mucho mayor. Eso genera esclavitud. Dígame una cosa, ¿a cuántas ciudades puede viajar un esclavo? A ninguna. El único terreno que un esclavo puede conocer es el terreno que su amo le permita conocer. Por lo tanto, si su amo no le permite salir de ahí, no sale. Y lo único que conocerá durante toda su vida es la casa o el lugar donde trabaja. Por lo mismo, una persona que está trabajada es un esclavo de su pensamiento, es un esclavo de su situación, y jamás podrá salir y ver la luz de la libertad si no suelta esa esclavitud. Por eso Jesús dice: venid a mí los que estáis trabajados. La siguiente es cargados. Santi, ¿cuánto pesan las llaves ahora? El triple, ¿verdad? Pesan mucho. Gracias, Santi. Te voy a dejar descansar ya porque, pobrecito. Eso era tripaliare. Lo que yo hice con Santi es tripaliare. Es ponerle una carga que genera una esclavitud. Él no se podía mover de ahí. Y cada vez que él trataba de ceder, yo volvía y le levantaba su carga. Amén. Cargados. Ahora esto es mucho más impresionante todavía. Cuando el Espíritu me muestra esto, yo digo: wow, Señor, ¿a dónde nos quieres llevar? ¿Realmente a dónde? Cargados, esto se refiere al peso de las cosas. Y es más impresionante todavía porque obedece a una de las leyes de la física que fue, escúcheme bien, descubierta, no inventada, descubierta por el señor Newton. ¿Han escuchado hablar de Newton? ¿Sí? Isaac Newton, uno de los físicos más reconocidos en el mundo. Newton descubre lo que refiere acerca de la carga, y Jesús ya había hablado de ella. Ahora escúcheme bien, la carga se mide por dos cosas: masa y peso. ¿Cuáles son estas dos cosas? Masa y peso. Miremos estas dos cosas, por favor. La masa es la cantidad de materia que tiene un objeto. A eso se le conoce como masa. Entre mayor masa, más grande el objeto; entre menor masa, más pequeño el objeto. Eso es sencillo. Pero el peso, escúcheme bien, es la fuerza que ejerce la gravedad, es decir, la atracción de un objeto sobre la masa. Nuevamente, la masa es el volumen o la cantidad de materia que tiene un objeto. Sin embargo, el peso es la fuerza de atracción que tiene, en este caso, la Tierra, ¿sí?, sobre nuestra masa. Cuando nosotros decimos: yo peso 54 kilos, un ejemplo, las hermanas que... ¿Cuánto pesa, hermana? Bueno, no le voy a decir. Cuando nosotros decimos: yo peso 54 kilos, lo que estoy diciendo es que la Tierra está ejerciendo una presión sobre mí de 54. No es lo mismo levantar algo en la luna que tratar de levantarlo en el sol. ¿Por qué? Porque la fuerza de atracción de la luna es menor a la fuerza de atracción del sol, si pudiésemos pararnos en el sol. Hay planetas cuya fuerza de atracción es tan grande que aplastarían a una persona con solo entrar a ese lugar. La fuerza de la gravedad, ¿sí? A eso se refiere. Ahora, en este orden de ideas, la realidad de las cosas es, o Jesús está diciendo que el tamaño de un objeto no es relevante, no es importante. No importa el tamaño del objeto, porque por sí solo el objeto no pesa. ¿Me estoy haciendo entender? Ok. El objeto no ejerce ninguna presión si no se encuentra atraído por una fuerza de gravedad. Aleluya. Ahora, la Tierra es un objeto mucho más grande que nosotros, por lo tanto ejerce su fuerza de atracción. Si yo trato de levantar un tractor de granja aquí en la Tierra,
Va a pesarme mucho. ¿Por qué? Porque la fuerza de atracción sobre ese objeto es más grande que mi fuerza. Pero yo, estando en el espacio, puedo mover ese tractor como si se tratase de la pluma de un ave, porque no va a pesar nada. Ahora bien, podría decirse lo mismo en el reino espiritual. Si tú estás atraído por este mundo, la fuerza de gravedad de este mundo hará que tus cargas sean más pesadas. Si en tu corazón hay más del mundo que de Dios, no tendrás las suficientes fuerzas para cargar tus problemas. Si el mundo lo es todo para nosotros, entonces la carga puede incluso aplastarnos, porque no podemos llevarla. Pero si la atracción del reino de los cielos es más fuerte en nosotros, entonces nuestra fuerza es por mucho superior a nuestros problemas. Jesús hablaba de la famosísima ley de Newton desde hace muchísimos años. Amén. Quiero llevarte a esto, y por eso puse el ejemplo con Santi, porque es que hay situaciones y hay problemas que aparentemente no son tan pesados, no son tan fuertes, no son tan grandes a los ojos de otros. Por ejemplo, mi hijo puede llorar porque se le rompió el lápiz. A los ojos de él es una desgracia. Su lápiz se ha roto. A los ojos míos es tranquilo, mi amor, ve y te compras otro. Pero esa situación tan liviana como unas llaves se puede volver algo tan insoportable como el pobre Santi tratando de sostener esas llaves ahí. Entre más tiempo dures cargando ese problema, más difícil se hará para tu vida y más daño le hará a tu salud. Así que si hay alguien que es culpable de sus enfermedades, somos nosotros mismos, porque nosotros no hemos querido entender cuando Jesús dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Porque para nosotros el resto de la palabra, cuando no aplicamos esto, pasa a ser irrelevante, pasa a no tener importancia. Porque yo puedo tener escasez económica y puede la palabra decirme que Dios proveerá, pero yo en mi mente realmente tengo una carga, soy esclavo de mi necesidad. Y puedo recibir para suplir esa necesidad, pero tan pronto recibo para suplir esa, empiezo a pensar en la siguiente. Eso es estar trabajado, es decir, esclavo. Y cuando se trata de la carga, es cuando yo no estoy cerca de Dios, cuando las cosas realmente me parecen una carga. Amén. Es interesante ver cómo el Señor Jesús aplica realmente esto. No se trata del trabajo, porque tú puedes ir a trabajar en la empresa en la cual te encuentres, o ir a trabajar en el lugar en el que estés desempeñándote. Llegas a casa, te echas un duchazo de agua fría o caliente, te tomas una aromática y te acuestas a descansar. Por eso no se habla de eso. Jesús no está hablando de ese tipo de trabajados. Jesús está hablando de aquellos que permanecen esclavos en sus pensamientos y no dejan a su cuerpo ser libre. Señor, pero ¿quién me va a ayudar con esto? Jesús te dijo que Él lo haría. Por eso dice Jesús: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahora entendemos por qué habla de yo os haré descansar. El que está cargado porque aún hay algo del mundo en él, y eso del mundo le genera esa fuerza de ¿qué? De gravedad, lo que le genera un peso en su cuerpo, en su mente, en su corazón. ¿Por qué? Porque todas las circunstancias que vengan sobre nuestra vida pueden ser quitadas de ella, o pueden ser llevadas de una manera diferente si Cristo realmente es nuestro centro de atracción. Se lo voy a poner de la siguiente manera. A ver, el ejemplo más propicio a esto
es la situación familiar. Hablemoslo de esta forma. Yo tengo una situación difícil en mi familia. Mis hijos se están apartando del Señor y cuando yo les hablo me responden mal. La relación no está muy bien. Mi esposo y yo discutimos constantemente, sea por lo financiero o por lo familiar, y se vuelve una carga, ¿verdad? Cuando yo tengo más del mundo que de Dios, entonces yo me pongo a la par del mundo y digo, ¿quién podrá hacer que mi familia se una? Y a ti te dicen, Jesús puede hacer que tu familia se una. Y tú dices, sí, pero yo oro y no pasa. ¿Estás creyéndole a Dios? No, porque claramente dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es una promesa firmada. Eso es algo que ya está escrito. Por lo tanto, si de Dios hay más en mí, esa palabra gobernará sobre el quien podrá. Por esa razón es que hay situaciones que pesan más. Pero cuando yo entiendo que es Dios quien genera la mayor fuerza de atracción sobre mí, dice que ¿quitará los problemas? No. Mire esto. Dijo Jesús en el verso 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, ¿quita el problema? No, lo hace fácil de llevar. Pero nosotros nos encargamos de maquinar el problema. Dice mi yugo. ¿Ya entendemos por qué dice mi yugo? Porque el tripaliare es un yugo. Y por eso Jesús dice, mi yugo es fácil. El yugo del Señor Jesús también está compuesto por 3 grandes columnas: el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y en ellas tú puedes descansar, a diferencia del trabajo del yugo original. ¿Entendemos esta parte, iglesia? Por eso Jesús dice que mi yugo es fácil, porque el yugo de Él no está diseñado para torturarnos, sino para descansar. El yugo de Él es como una cama de 3 colchones king size, con aromaterapia y música relajante, de adoración y de alabanza. El yugo de Él nos está diciendo, mira, ponte sobre nosotros, que nosotros te dejaremos descansar. Pero para que eso ocurra, tú tienes que bajarte de ese problema en el que te metiste mentalmente y venir sobre nosotros, y nosotros te ayudaremos a llevar el problema. ¿El problema desaparece? No, pero Cristo nos muestra la salida, nos hace descansar. Y luego dice, y ligera mi carga. Cuando hablamos de aligerar nuestra carga, la base clave es la tierra y el espacio. Esa es la base importante. La tierra genera atracción como el mundo, pero en el espacio cualquier carga no tiene peso. ¿Me hago entender? Tiene masa, volumen. Es decir, puede ser un problema grande o un problema pequeño, pero dice la palabra que todo el universo cabe en la palma de la mano de mi Dios. Así que si yo tengo una carga y se la pongo a Él, eso es como nada. ¿Por qué? Porque Él lleva mi carga. ¿Cuál es la carga que yo llevo? La salvación, el amor, la misericordia, el acercarme a Él. Esa es la verdadera carga que yo debo tener. Si yo no entiendo lo que el Señor Jesucristo dijo, entonces jamás saldré del yugo, jamás me desharé de la carga, sea cual sea. Ningún ser humano podrá hacer que ese yugo desaparezca o que esa carga sea más ligera. El pastor podrá orar todo lo que quieras, y te lo digo sinceramente, pero nada va a cambiar si tú no te liberas de la esclavitud, si tú no dejas salir eso, si tú no sueltas eso y descansas en el Señor para que tu carga sea más ligera. En otras palabras, Jesús está diciendo, si vienes a mí, te liberaré y te daré mis fuerzas. ¿Cuántos dicen amén?
Tremendo versículo, ¿verdad? Ya tiene otra connotación. Ya no es solamente, "Ay, yo vengo de trabajar y el Señor me hace descansar". No, está diciendo, soy verdaderamente libre. Por eso la Biblia nos habla de estas cosas. Si tienes problemas que ya no puedes manejar, si tienes circunstancias que son difíciles, si tienes dificultades en tu vida familiar, es un buen momento para decirle, Señor, yo te entrego este yugo en el cual yo mismo me puse y me entrego a ti para que tú me des nuevas fuerzas. Hallarás descanso, no pelees más. Ahora entendemos por qué muchas veces nuestras oraciones como que no tienen una respuesta. Señor, este problema, y el Señor, ven, sé libre, no le des tantas vueltas al asunto. Diría el filósofo, lo que pasó, pasó. Es hora de que seas libre. Es hora de que lo dejes ir, cualquiera sea el problema. ¿Estará el recuerdo? Claro. ¿Estará la dificultad? Claro. ¿Verás cómo tus hijos siguen ahí y como que la cosa no cambia? Claro. Pero no se trata de eso la fe. ¿Realmente la fe no es eso? Ver las cosas que no son como si fueran. ¿Ven cómo Dios está cambiando ahora nuestra fe? Dios está hablando de la fe de una manera diferente y necesitamos avanzar en esto. O sea, pastor, que ya no me preocupo por la deuda. No, trabaja para pagarla y Dios te proveerá, créeme. Pero no te cargues con eso. El que ya no está, ya no está. Y te aseguro que si estuviera, no querría que tú te echaras a morir. Querría que tú salieras adelante. Necesitas soltar ese yugo. Necesitas avanzar. Necesitas cambiar la manera en la que estás desarrollando tu fe. Amén. Es importante. Por alguna razón Dios permitió que nosotros siguiéramos aquí. Pero necesitamos realmente tener una fe genuina. Diga conmigo, tengo que tener una fe genuina. Y para eso necesito entender estas cosas, ¿verdad? Claro, muy diferente. Y por eso entiendo entonces, Señor, está el problema, sí, pero está más poderosa tu palabra. Tu palabra ya me ha prometido y yo sé que tú cumplirás. Ahora yo puedo decirle al Señor, si yo realmente le entrego mi carga, si la cosa no cambia, digo, Señor, ¿listo? Pero créame, si usted entrega su carga, para usted todo será diferente. Para usted todo será diferente. Y cuando venga la necesidad, dices, bueno, Jehová es mi proveedor. Yo soy obediente a su palabra. Él verá. Y Él responde. Porque dice que Él cuida de los suyos. Así que a partir de hoy, quiero que por favor comiences a entender. No importa la que sea tu carga o tu problema, tu yugo, tu trabajo. No importa el que sea. Así tú veas la tierra y no salga esa bendita mata, créeme, ahí está trabajando Dios para que esa planta crezca y dé fruto. Amén. Tú sigue trabajando en tu crecimiento espiritual. Sigue acercándote al Señor. Síguete conectando con Él. No te conectes con el mundo, porque el mundo tarde o temprano te generará cansancio, generará enfermedades. Conéctate con tu Rey, conéctate con tu Señor, porque dice que su yugo es fácil y ligera su carga y Él nos hará. Si Él lo dijo, yo lo creo, y si yo lo creo, se cumple. Amén. Eso es fe. Cierra tus ojos y dile conmigo, Señor, yo te entrego mi vida en esta mañana. Oh Padre Celestial, te entrego mi corazón, mi familia, mis hijos, mis hermanos, mis tíos, mis padres. Padre, yo quiero soltar ese yugo, ese trabajo, esa esclavitud a la cual yo mismo me he sometido, Dios. Yo sé que tú me has hecho libre, Padre. Yo necesito crecer en ti. Ahora entiendo por qué tú dijiste, venid a mí los que están trabajados y cargados, y tú me harás descansar. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes?
Aleluya. Nos despedimos de nuestros hermanos en las redes sociales. Dios los bendiga y Dios les guarde. Amén.